Algo importante es de que ustedes tengan presente sobre la denominación del epitelio del sistema urinario. Vamos a encontrarlo exclusivamente aquí y se llama epitelio transicional, también conocido como urotelio o epitelio polimorfo. ¿Ya? Básicamente, ¿en qué consiste un epitelio polimorfo? Polimorfo, varias formas. Y esto va a estar determinado por el momento fisiológico que estén acusando. ¿Cómo así? A todo lo largo, está presente en todo nuestro sistema urinario, pero para que lo entiendan, les voy a mencionar a nivel de la vejiga. Ustedes saben que la vejiga es una bolsa, ¿sí? Tiene capa muscular, mucosa, capa muscular y tiene una adventicia. Son 3 capas. Muy bien. La mucosa, que es donde vamos a encontrar nosotros el epitelio urinario o urotelio, tiene las siguientes características. Primero, vejiga sin contenido. Una vejiga vacía. A ver, por favor. Una vejiga vacía. ¿Correcto? Vamos paso por paso. Si está vacía, no hay distensión, es decir, están relajaditas. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos en la mucosa. La mucosa es una mucosa que va a tener repliegues, hasta replegada, porque es como un globo desinflado, está plegado. Yo le comienzo a llenar de aire, se hincha, ¿sí? Se hincha, incluso un globo de color, por ejemplo, que cuando está sin aire, yo no puedo ver a través del globo, pero si lo comienzo a llenar de aire, se torna más translúcido, ¿no? Porque se está estirando, se está distendiendo. Entonces, ese epitelio, esa mucosa que tiene sus pliegues y cuyo epitelio está formado por 6 capas o más de células, y la capa más superficial de las células está formada por células bastante grandes, incluso algunas de ellas binucleadas, con 2 núcleos, y que tienen forma de paraguas o sombrilla. Por eso se le conoce como células umbrella o células en sombrilla. Pero ¿qué pasa si yo distiendo a la vejiga, la lleno de orina? Se aplana. Se estiran los músculos y el epitelio y la mucosa también se distiende, se aplana. Y la capa más superficial también se aplana. Incluso de 6 a más capas pasan a formar unas 4, 5 o menos capas, aparentemente. Y la capa más superficial se vuelve un epitelio plano. ¿Sí? Entonces, por eso, y una vez que yo vacío también la vejiga, recupera su situación anterior. Por eso tiene varias formas. Depende de qué, del momento fisiológico. Vejiga llena, vejiga vacía. Y lo mismo sucede a lo largo de todo el sistema urinario. Dime. Doctor, no es cambia, transicional. No, transición, no es, sino que... Define. O sea, que cambia de un epitelio a otro, no, sino que es de acuerdo al estado fisiológico. Transicional, por eso. Un epitelio de transición es cuando vas de un lugar a otro. Exacto, ¿no? Y lógicamente cambia la función también. Al cambiar el tipo de epitelio cambia la función. Eso van a verlo en la parte, o ya lo han visto en la parte del sistema genital femenino, por ejemplo. ¿No? Muy bien, estas son las características. Cuando está relajado, las células más superficiales son grandes, en ocasiones binucleadas y redondeadas en la cúpula, ¿no? Mientras que cuando está está distendido, está lleno, se aplana básicamente, ¿no? Y aquí ya tenemos, la última capa, en sombrilla. Grandes, no se ven acá, pero hay algunas que son binucleadas, ¿no? Y son varias capas de células. Sí, no sé si se ven binucleadas. Sí. Cálices y pelvis. La pelvis y las cálices, tanto menores como mayores, están formadas por 3 capas. El epitelio transicional, que nos va a acompañar hasta el inicio de la uretra masculina también, la lámina propia, que es el tejido conectivo, y una capa delgada de músculo. Nuevamente tenemos aquí el epitelio transicional, las capas más superficiales son células abombadas en paraguas, también llamadas umbrella. La papila. La papila, el vértice de ¿qué? De la pirámide medular-renal, ¿no? Aquí salen aproximadamente unos 20 túbulos o conductos de Bellini, que son túbulos colectores, simplemente que las células que lo forman ya no son tan cúbicas, sino son incluso columnares.
pero es la misma estructura. Miren acá, todos estos son túbulos colectores. Estamos en la médula y el túbulo a la papila. ¿Qué serían estos? Esta es la papila. ¿Qué serían estos? ¿Pero de qué tipo? Los ductos de Bellini. Estos son los de Bellini, miren ustedes. Los conductos de Bellini. Correcto, muy bien. Lo mismo, todos estos son conductos o ductos colectores. Todo esto sería la zona papilar. Aquí estaría depositándose la orina y la correspondencia con el epitelio urinario o urotelio. Nuevamente urotelio, por debajo músculo liso y tejido conectivo. El uréter va a tener tres capas: la mucosa, la muscular y la denticia. Y aquí comenzamos a prestar un poquito de atención. ¿En qué sentido? La mucosa siempre va a tener su epitelio transicional y su lámina propia. La muscular, aquí comienza lo divertido. Estamos hablando del uréter, ¿sí? Vamos a suponer que donde dice mucosa es el riñón y donde dice denticia es la vejiga. Lo que une esto amarillo vendría a ser el uréter. Entonces, vamos a dividirlo en tres partes. Entonces, en tres tercios, ¿verdad? Tercio proximal, medio y distal. Los dos tercios proximales tienen dos capas musculares. Cuidado. Circular externa y longitudinal interno. ¿Correcto? Mientras que el tercio distal y Tiene se tres. acerca a La vejiga. va a tener tres capas. Longitudinal externa, circular media, longitudinal interna. ¿Por qué? Porque la vejiga ya tiene sus tres capas musculares. Obviamente es una bolsa, digamos, que va a coleccionar la orina y debe estar reforzada, ¿no? Ayuda, justamente la parte muscular, ayuda a qué? A que la orina transite también en una sola dirección. Y la denticia, el tejido conectivo fibroso, que se confunde con la cápsula renal y con el tejido conectivo de la vejiga. Esto es un corte transversal del uréter. Por acá es la luz, por aquí viene la orina. Esta es la mucosa o epitelio o el urotelio. O epitelio transicional. ¿Seguida por qué? Por su medida propia, lógicamente, y después viene la capa muscular. ¿Y tejido adiposo es el otro? Está rodeada de Tejido adiposo. ¿Cómo es? lo mismo, ¿sí? Lo blanco es la luz por donde va la orina. Después viene la mucosa o epitelio transicional, urotelio o polimorfo, cualquiera de los tres, no me estén preguntando. Después viene la capa muscular y por último la adventicia. Nuevamente, miren ustedes, el epitelio transicional siempre con su lámina propia. No se olviden, todo epitelio tiene su lámina propia, su membrana basal y todo eso. Y eso es la mucosa. La mucosa es el epitelio más lámina propia. Después viene el componente muscular y la adventicia. Uréter, nuevamente tenemos acá el urotelio, su lámina propia. Nuevamente, acá tenemos toda la mucosa. La mucosa es el urotelio más la lámina propia. Después que viene el componente muscular. Y después la adventicia. Aquí podemos ver diferentes cortes de músculo. ¿Qué coloración es? No, esa no es propiamente una matoxilina eosina o molicreosina, no recuerdo. Por si vaya a venir. Se ve más tinción azul, ¿verdad? Sí, más. Dorado. Aunque si quieren hacer eso, métanle más hematoxilina y menos eosina y se ve azulada. Este es el urotelio, ¿verdad? Esto es la luz, por aquí está la orina, todo esto es el urotelio. Nuevamente, urotelio, la lámina propia y la capa muscular. Por aquí debería estar la adventicia. Ahora, estos uréteres van a atravesar toda la pared de la vejiga, incluso van a llegar a la parte interna propiamente, de manera que esto se repliega a la mucosa y sirve como un esfínter, ¿no? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo? Yo digo, a ver, ya, tengo los uréteres, llegan a la vejiga, no hacen esto, solamente se quedan aquí y por aquí es un hueco completo. Me paro de cabeza, la orina debe volver por gravedad. Eso no sucede, porque esto funciona como esfínter, funciona como un esfínter.
uterino. Ya, exacto, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? La vejiga, esto es un corte transversal de la vejiga, esto es la luz, aquí se acumula la orina, entonces la mucosa está replegada, entonces es una vejiga vacía, después tenemos la lámina propia, aquí la parte muscular, y por acá tendríamos la adventicia. La adventicia realmente formada por mucosa, pero no tenemos su epitelio y una lámina propia. Una muscular tenemos que está compuesta por 3 capas, tan igual el tercio distal de la Pero uretra. no te ve pegado. Y acá sí hay algo importante. La capa media, ¿sí? La capa muscular media, forma el esfínter interno muscular, que rodea el orificio interno de la uretra. Ahora, este es conformado por músculo liso o esquelético. Liso. ¿Qué tipo de músculo es? Liso. Liso, ¿sí? Todo es músculo liso. El músculo liso es voluntario o involuntario. Involuntario. Involuntario, por lo tanto, es esfínter. Involuntario. No, el esfínter de músculo liso es involuntario. ¿No? Es involuntario. Lo que yo domino es el músculo esquelético, que lo vamos a encontrar nosotros ya después, un esfínter externo, que es el que nosotros controlamos conforme vamos avanzando en edad. Nosotros nacemos y orinamos y defecamos sin control, porque no tenemos todavía el control nervioso de mis esfínteres externos, que es lo que yo puedo manejar. El esfínter interno no lo manejo. Si tuviésemos solamente esfínter interno, chavo, cada rato estaríamos orinándonos y defecándonos por cualquier lugar. Y la adventicia, tejido conectivo denso, y en algunas áreas está cubierto por peritoneo y en otras por tejido adiposo. Vejiga, mucosa, muscular y la adventicia posterior. El componente muscular es bastante importante, como se ve acá, no como eran los uréteres, ¿no? Es más importante. Mucosa, lámina propia, capa muscular. ¿Qué quieres? Nuevamente, urotelio, lámina propia, componente muscular. Lo mismo, ya acá se ha cortado ya la parte muscular propiamente, y la adventicia, trataría la capa mucosa con lámina propia. Y acá es lo del famoso trígono que mencionó su compañero, los 2 orificios de entrada de los uréteres y el orificio de salida de la uretra, ¿no? Lo que corresponde a la uretra, más o menos ya es la porción membranosa, donde vamos a encontrar nosotros con la presencia de musculatura esquelética que conforma la base de la pelvis, es la formación del esfínter externo. Miren acá, vejiga con la mucosa, ¿no? Retraída, todo relajada, el componente muscular y la adventicia. Nuevamente, miren la mucosa relajada y la presencia de los músculos lisos también distribuidos según las capas, ¿no? Y hacia acá la adventicia. Miren ustedes, epitelio, urotelio o polimorfo, también cualquiera de ellos. Miren la célula umbrera, ¿no? Acá ya está distendido, completamente estirado. Miren la mucosa que nos presenta los pliegues. El músculo también está relativamente más raro, digamos, porque no hay, se ha tenido que estirar, lógico. Miren ustedes cómo el urotelio cambió. La superficie, la parte más superficial es plana. La uretra, vamos a encontrar nosotros diferencia entre lo que es la uretra masculina y femenina. La uretra femenina es muchísimo más corta y es independiente de los órganos sexuales, a diferencia del varón, cuya uretra es, digamos, presta, no, en el caso del varón, para los 2 órganos, para los 2 sistemas, tanto, pues se dice urogenital, ¿no? Urinario y genital. Muy bien. Ahora, el esfínter externo muscular de la uretra, formada por fibras musculares del perineo, conocido como diafragma urogenital, conformado por músculo esquelético, por lo tanto es voluntario, manejado, ¿no? Consciente en todo caso. Muy bien, uretra femenina, mucosa. Lo que vamos a encontrar acá es un epitelio transicional, pasa después de ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado hasta llegar a ser un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Acuérdense que ya la última porción de tanto masculino como femenino, nuestro sistema urinario se va a exteriorizar. Por lo tanto, va a tener que realizar un cambio, ahora sí, un cambio completo en lo que es el tipo de epitelio.
conforme se va exteriorizando, va a tener que conformar una estructura de resistencia. Y para eso es el epitelio. No queratina. No, es no queratinizado. No queratinizado, pero sí conformado por varios estratos de células, ¿no? Y para eso se adapta muy bien lo que es el epitelio estratificado plano. Y la presencia de glándulas de Littré es importante a nivel de la mucosa de la uretra femenina, la presencia de la mina propia. La capa muscular está conformada por dos capas, muscular externa y muscular interna, y la denticia sigue siendo tejido conectivo. Esto es un corte transversal, la mucosa y la luz, la mucosa, la parte muscular y la denticia. Ahora, la uretra masculina y femenina va a estar rodeada por un tejido esponjoso, ¿ya? Siempre, ¿ya? Tanto en el varón como en la mujer existe el cuerpo esponjoso. Acuérdense de ustedes que, ya lo han visto ustedes en embriología 1, el aparato genital, tanto masculino como femenino, tiene un origen común. Pero llega un momento del desarrollo embriológico y por influencia de los cromosomas X y Y, básicamente, que comienza a producirse una hormona, una sustancia antimilleriana, por ejemplo, y los conductos millerianos reversionan y se da más arrojamientos de Wolfram y todo lo demás, ¿no? Entonces, nosotros, tanto varones como mujeres, partimos de una estructura única, ¿sí? Que va a dar origen tanto a la parte masculina como femenina, pero por influencia hormonal determinada por la presencia del cromosoma, ¿no? Que determina el sexo en la especie humana, es que va a diferencia, ¿no? Y tenemos órganos homólogos, ¿no? Muy bien, lo mismo, la mucosa y la parte muscular. Miren acá, es bastante corta, de 4 a 5 centímetros de largo, 5 a 6 milímetros de ancho, y va a ubicarse a nivel de lo que es el introito vaginal. En el orden, hacia arriba, en la parte más anterior, tenemos el clítoris, por debajo el orificio uretral y más abajo el orificio vaginal. En ese orden están distribuidos. Ven acá ustedes, la uretra está rodeada por el cuerpo esponjoso, ¿no? Uretral, que lo protegen contra traumatismo, ¿verdad? Como recubierto por una túnica albujín. Ahora, la idea de este cuerpo esponjoso de la uretra y que funciona tanto a nivel masculino como femenino es la presencia de una gran red vascular. Estas son las glándulas de Littré que están presentes en la mucosa de la uretra femenina. Yo les digo huevos fritos, porque parecen toda la clara alrededor y la yema al centro. Entonces, ustedes ven estas huevos fritos, son glándulas de Littré, ¿no? Muy bien, entonces en el caso de la uretra masculina, mide de 15 a 20 centímetros, va a estar dispuesta en 3 segmentos, una uretra prostática, que es justamente la que atraviesa toda la próstata. A continuación, la parte más pequeña, que es la porción membranosa, en donde se encuentra el esfínter externo. Y por último, tenemos nosotros la porción peneana, que es la más grande también, y que acompaña todo el cuerpo del pene hasta lo que es la formación glandular. La formación, sí, la cabeza del pene, ¿no? La uretra masculina, tenemos la uretra prostática, que mide 3 a 4 centímetros, es un epitelio transicional todavía acá. La uretra membranosa, de 1 a 2 centímetros, y ya comienzan a haber cambios. Hay un epitelio cilíndrico estratificado, después pasa a ser un epitelio pseudo estratificado, y por último, a nivel de la uretra esponjosa, que mide aproximadamente 15 centímetros, también llamada peneana, discurre dentro de lo que es el cuerpo esponjoso y pasa de ser un epitelio pseudoestratificado a un cilíndrico estratificado, después a un pseudoestratificado y después a un finalmente epitelio escamoso estratificado no queratinizado. ¿A nivel de dónde? La fosita navicular. En el glande justamente. Este es un corte a nivel de la base del suelo de la pelvis, en donde encontramos diferentes órganos a diferentes niveles. Tenemos una glándula con un coágulo interno, tenemos la vesícula seminal, los vasos eferentes, la ampolla, glándulas de la ampolla rectal, la uretra, rodeado de lo que son ¿sí? Esa es la uretra y elementos musculares. Alrededor de la uretra hay músculo y el cuerpo esponjoso debería ser, ¿no? Perdón, aquí estamos todavía a nivel de base, no estamos afuera, estamos en la base. Entonces acá todavía tenemos el componente muscular. La uretra está rodeada de músculo.
Y acá tenemos la glándula prostática, ¿no? En la glándula prostática están las glándulas de Cooper. No en la glándula misma, No. están fuera, por debajo. Debajo, casi en la zona membranosa, incluso por debajo de la zona membranosa. Doctor, entonces en la imagen anterior estamos en uretra, pero está... Estamos a este nivel, el corte es hecho a este nivel. Incluso sí, a ese nivel. Acá está la vejiga, esta es la próstata, ¿no? Sí. Y se ha hecho el corte a este nivel y se han encontrado varias estructuras. Muy bien. Esta es la uretra membranosa. Y a continuación vamos a ver las glándulas de Cooper, ¿no? Como ustedes pueden visualizar acá, están por debajo de la próstata, hacia la parte posterior inferior, ¿no? Y son básicamente este tipo de glándulas que van a secretar una secreción previas al coito, ¿no? Durante la fase de estimulación se produce esta secreción que tiene por finalidad lubricar todo lo que es la uretra para favorecer la eyaculación, ¿no? Básicamente eso. A veces uno confunde como si fuese una, entre comillas, pre-eyaculación, no lo es, son componentes distintos, ¿no? Las glándulas del bulbo uretrales llamadas glándulas de Cooper. Nuevamente aquí tenemos nosotros la presencia de las glándulas alrededor de en la cercanía, en la proximidad de lo que es la musculatura lisa. Doctor, ¿las glándulas uretrales? Sí, ¿Cuáles? estas son las glándulas. Seguimos a nivel de uretra. Claro. Pero eso no está dentro de la uretra, está fuera de la Está uretra. fuera. Ahora, dentro de lo que es el cuerpo mismo del pene, tenemos nosotros su distribución en la parte dorsal, los dos cuerpos cavernosos que son superiores y laterales al cuerpo esponjoso que es central e inferior, y en medio del cual viene la uretra, con sus capas, ¿no? Mucosa, muscular y terminal. ¿Cuál es la finalidad? Que estos tengan dentro de su componente histológico la presencia de espacios vasculares, ¿no? Espacios vasculares que son virtuales en verdad. Solamente cuando comienza la fase excitatoria, con el estímulo excitatorio, se van a dilatar estas estructuras vasculares y se van a repletar de sangre. Ese ingreso de sangre, llenando todas estas estructuras vasculares y con el cierre de las válvulas en la parte de la raíz del pene, originan que el pene se torne erecto y se mantenga así durante toda la fase de coito, ¿no? Llegando después a una fase de relajación, cuando las válvulas también se aperturan nuevamente y la sangre retorna a la circulación normal. Miren ustedes, acá se están repletando de sangre, ¿no? Todos estos espacios vasculares, tanto en el cuerpo esponjoso como en el cuerpo cavernoso. El espacio, esto es la luz de la uretra, esta es la mucosa uretral, ¿no? Y el tejido que hay alrededor, básicamente de lo que es el cuerpo esponjoso. Estas son las áreas vasculares que se van a repletar de sangre, ¿no? Miren acá, espacios vasculares que se van a llenar de sangre. Esto es el cuerpo esponjoso, de la uretra esponjosa inmersa en el cuerpo esponjoso o peneal, ¿no? Aquí tenemos el epitelio, como se puede apreciar acá, un pseudo estratificado, ¿no? Que poco a poco se va convirtiendo en un epitelio cilíndrico y después un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y eso es todo. ¿Preguntas hasta ahí, joven? Antes de